Hola amantes del terror, hoy les traemos un especial de historias sobre fantasmas en las carreteras. Muajajaja. Dedicado especialmente para nuestro amigo Víctor. Y a todos aquellos que disfrutan con las historias de terror. Esperamos que les gusten. Empecemos. El niño fantasma. Esta historia nos la contó don Jaime, un taxista veterano. Toda su vida la había dedicado al transporte, tanto público como privado. Cuando le sucedió la historia que nos relató, él se encontraba transportando pasaje a una ciudad que quedaba a 6 horas de distancia. Ese día le tocó el primer viaje a las 4 de la madrugada, con un solo pasajero. Ya eran casi a las 6 de la mañana, cuando se acercaba a una curva. De pronto se sobresaltó. Una neblina muy espesa los envolvió, esta había salido de la nada. Fue muy extraño para don Jaime. Redujo la velocidad, y trató de serenarse. El pasajero a su lado dormía profundamente. Don Jaime continuó avanzando. De reojo le pareció ver la silueta de un niño casi pegado a su ventanilla. Don Jaime brincó del susto dando un frenazo. Justo en ese momento, escuchó el claxon de un coche detrás de él, y también cómo aquel frenaba. Don Jaime le hizo una señal al otro coche para que siguiera. El pasajero despertó asustado. Y luego molesto, preguntó qué pasaba. Don Jaime lo tranquilizó. Pero de pronto, don Jaime sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Nervioso volteó a ver al pasajero, y este al parecer también lo había sentido, porque lo miraba asustado. De inmediato reanudaron la marcha y salieron de la curva. Minutos después, don Jaime miró por el espejo retrovisor, y aterrado, se dio cuenta que por la curva que habían pasado, no había neblina alguna. El pasajero le contó a don Jaime que él, hacía mucho tiempo había escuchado una historia sobre ese lugar, y precisamente sobre esa curva. El pasajero, que se llamaba Luis, le contó a don Jaime que decían que en esa curva se aparecía el fantasma de un niño que había muerto en un accidente allí, hacía muchos años. Y ese niño provocaba que los conductores perdieran el control de sus autos, y que hubieran más accidentes. En esa curva habían muchas cruces de la gente que se había muerto. Y que para salvarse de algún accidente, que él le recomendaba a don Jaime que comprara unos juguetes y al llegar a esa curva, se los ofreciera al fantasma del niño muerto, junto con una oración. Llegaron al lugar de destino, y don Jaime compró unos juguetes para niños. Un carrito, un avioncito y un muñeco. No quería pasar por el mismo lugar, pero tenía que hacerlo, así que se preparó. Cuando le tocó regresar, ya era más de medianoche. Y para su mala suerte, venía solo. Al acercarse a la curva, don Jaime redujo la velocidad de su taxi, y empezó a rezar. Pero tan pronto empezó, se fue sintiendo muy débil, como si de pronto le hubiera dado mucho sueño. Sabía que era peligroso detenerse, así que decidió encender el radio y ponerlo a todo volumen. Apenas lo había hecho cuando sintió nuevamente los escalofríos por todo el cuerpo, y empezó a sudar. Decidió que se arriesgaría, y se detendría, porque no podía seguir. Cuando miró por el espejo retrovisor para ver si venía otro coche detrás de él, se quedó de piedra, paralizado. En el asiento trasero estaba sentado un niño, de unos 10 años aproximadamente. El niño lo miraba muy enojado. Don Jaime decidió rezar en voz baja, pero no podía, las palabras no le salían claramente, sentía la lengua pesada, tartamudeaba. ¿Por qué me abandonaron?, preguntó muy enojado el niño. Don Jaime no supo qué responder. ¿Por qué me abandonaron?, gritó el niño. Don Jaime se armó de valor, y entrecortadamente acertó a responder. No te abandonaron. Sí, me abandonaron, se fueron y no han vuelto por mí. El niño hizo un gesto de empezar a llorar. No llores, niño, mira, tengo un regalo para ti. Intentó consolarlo don Jaime. ¿Un regalo?
El niño sonrió. Sí, mira. Don Jaime tomó del tablero los juguetes que había comprado y sin quitar la vista del espejo se los acercó. El niño los tomó fascinado. Se veía tan humano como cualquier otro. Pero no lo era. Son para ti, le dijo don Jaime. ¿Cómo te llamas, hijo? El niño no respondió, estaba fascinado con los juguetes. ¿Te gustan los dulces?, le preguntó nuevamente don Jaime. Sí, respondió inmediatamente el niño. Mira, si te portas bien con las personas que pasamos por aquí y no nos molestas más, yo, en la siguiente vuelta que haga, te voy a traer unos dulces y otros regalos. ¿Sí? El niño feliz asintió con la cabeza y poco a poco desapareció del taxi ante la atónita vista de don Jaime. Al desaparecer el niño, don Jaime se sintió otra vez bien. Y de pronto le pareció que todo había sido un sueño. Pero miró el tablero del coche y los juguetes ya no estaban. Tampoco estaban en el asiento trasero. Se persignó, rezó una oración y se alejó lentamente del lugar. Don Jaime cumplió su promesa de regalarle dulces y juguetes al niño, y desde entonces, este no lo ha vuelto a molestar, o al menos a él. Oh, qué miedo, y qué triste. Sí, pero al menos, el niño no le hizo daño a don Jaime. Sí, son cosas increíbles que pasan. Bueno, ¿cuál es la historia que nos vas a contar, Dobby? Mi historia es la siguiente: el fantasma monstruoso. Esta historia le sucedió a mis padres. Como ellos siempre andan de un lugar a otro, les han pasado muchas cosas de este tipo. Un día viajaron a otra ciudad a visitar a unos parientes. No quisieron quedarse a dormir ahí, y decidieron regresar a nuestra ciudad, aunque fuera de noche. Todo iba muy tranquilo. Era de madrugada y ellos seguían en la carretera, camino a casa. Conversaban animadamente para no dormirse. De repente, mi madre logró distinguir a lo lejos algo que bloqueaba la carretera. Llamó la atención de mi padre. Mi padre miró hacia donde mi madre señalaba, y efectivamente, en toda la carretera había algo atravesado, parecía un tronco. Muy largo, y muy ancho. No se distinguía claramente. «¡Maldición!», gritó mi padre. «Seguramente algún ladrón lo puso para detener a las personas y asaltarlas, no nos vamos a bajar». «¿Pero qué hacemos entonces?», le preguntó mi madre. «Buscar otro camino, o esperar», contestó mi padre. Voltearon hacia atrás. No se veía a nadie más en la carretera. Cuando volvieron la vista, incrédulos, vieron cómo lo que en principio habían pensado que era un tronco, empezó a moverse. «¡Oh Dios mío! ¿Qué es esto?», preguntó mi madre. El tronco, parecía un gusano enorme, se retorcía de un lado a otro. No avanzaba hacia adelante como lo hacen los animales rastreros. Este gusano avanzaba hacia los lados. Precisamente avanzaba hacia la izquierda, donde estaban ellos. «¡Quítate, quítate, viene hacia nosotros!», gritó mi madre. Mi padre encendió el motor, este no respondía, encendía unos segundos y luego se apagaba. Mi padre lanzaba todo tipo de maldiciones. El gusano monstruoso se acercaba. Medía como 10 metros de largo, y como unos 80 centímetros de alto. Pero conforme avanzaba, parecía que iba aumentando de tamaño, tanto de largo, como de alto. Mi madre gritaba asustada, y mi padre angustiado luchaba con el motor. Cuando el gusano estaba solo a unos centímetros de las llantas delanteras del coche, el motor encendió. Pero fue tarde. Mientras mi padre retrocedía, el gusano monstruoso alcanzó a rozar las llantas, y empujó al coche por un barranco. El coche empezó a resbalar de frente, por más que mi padre luchó contra él. Debajo de la carretera, por la barranca, había un pequeño poblado. El auto fue resbalando, y se estrelló justo frente a una iglesia, rebotando contra ella. Mis padres se desmayaron, no supieron por cuánto tiempo. Cuando amaneció, ya había mucha gente rodeándolos. Cuchicheaban asombrados.
Afortunadamente mis padres no sufrieron lesiones graves. Bajaron del coche, y cuando fueron a ver qué tanto se había dañado el coche, ¿qué creen que vieron? En el parachoques del carro, de lado a lado, se había grabado una forma muy extraña. Parecía ser la panza de alguna víbora, era casi como esta, toda escamada. Y al final del parachoques, claramente, la horrorosa cara mezcla de gusano y víbora. Mis padres quisieron vomitar al instante, era repugnante. ¿Cómo pudieron salieron de ese sitio? No han vuelto a conducir de noche por ahí. Wow, increíble, afortunadamente tus padres están bien ahora. Sí, pero me cuentan que fue horrible, no manejen de noche por las carreteras, al menos que sea estrictamente necesario. Sí, lo tomaremos en cuenta. ¿Cierto, chicas y chicos? Yo les voy a contar una historia muy real, horrible e impactante, pongan mucha atención. La Llorona de día. Esta historia es muy extraña, trágica y triste. Sucedió en realidad hace tiempo, cuando yo era niño. Fui testigo presencial, y puedo dar fe de ella. Fue en una calle que conducía a un pequeño poblado en la ciudad de Puebla. Yo viajaba con mi padre cuando él salía de la ciudad. Ese día, entre 2 y 3 de la tarde, llegamos a un cruce de 2 calles, y nos detuvimos. Las calles formaban una especie de cruz. El semáforo estaba en rojo. Hacia nuestra izquierda, venía un autobús de turismo, y del lado de esa carretera, estaba parado un señor. Pensamos que le iba a hacer la parada al autobús, pero repentinamente, cuando el autobús estaba a unos metros de él, incomprensiblemente el señor caminó, poniéndose delante del autobús. Este irremediablemente lo atropelló, aunque logró frenar ya tarde, quedando metros adelante del desdichado señor que se había atravesado. Todos los que presenciamos el accidente, nos bajamos para ver si podíamos ayudar. Algunos llamaban a la policía, otros a la ambulancia, otros nos acercamos para ver si podíamos auxiliar al señor. Este aún se encontraba con vida. Un desconocido se acercó al accidentado, le dijo que aguantara, que ya venía la ayuda. El accidentado dijo: la mujer, yo solo iba porque ella me llamaba. El desconocido levantó la vista, miró alrededor. ¿Qué mujer, señor? Aquí no hay ninguna mujer. La mujer de blanco, ella me llamaba, y yo solo fui. Ella estaba del otro lado de la calle. Ella me estaba llamando, yo solo fui. No había carros, yo no los vi, yo solo fui porque me llamaba. Cálmese amigo, ya viene la ayuda, aguante, ya viene. Ella era la Llorona. Llegó la ambulancia y se lo llevaron. El final fue mortal, solo eso les digo. Y mi advertencia es que tengan cuidado. La Llorona no solo se aparece de noche. Los fantasmas no solo asustan, también pueden hacer un daño real. Oh. Nos hemos quedado sin palabras, qué triste y horrible. Sí, no podemos decir más que, tengan cuidado con estas cosas sobrenaturales que pasan. Así es. En el siguiente video les contaremos más historias. Disculpen la tardanza en subir es que tuvimos unos problemas técnicos, pero aquí está ya. Gracias por la comprensión y espera. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.